nuestro servidor contra Marlon Ronulfo Morales por los programas transmitidos por el canal 15 de la Universidad de Costa Rica que él dirigió entonces, los días 5 y 9 de diciembre del 2017, cuando precisamente divulgó el programa Suave. Se ha dicho a lo largo de este debate que hubo varias decenas de programas producidos por Suave. Lo declaró el testigo Blanco Gamboa. También algo mencionó el imputado, el querellado. Pero qué curioso, el único programa que llegó 10 minutos antes de su transmisión es en donde yo resulto difamado. Qué curioso, el único programa donde le dan una insultada soberana a una persona es el que se refiere, al que se refiere esta querella. Pero bueno, vamos. Simplemente para amarrar la primera parte de mis conclusiones con esta segunda parte, voy a resumir muy brevemente dos temas. Uno es el tema de el doctor Marlon Ronulfo Mora Jiménez es autor por omisión impropia de las difamaciones cometidas en perjuicio de Juan Diego Castro Fernández. ¿Por qué? Porque su conducta criminal cumple con todas las condiciones de la omisión impropia. Se dio la situación típica generadora del deber de actuar, se dio la omisión de realización de la acción debida, el querellado es un periodista con 2 maestrías en derechos humanos de una universidad andaluza y de la Universidad de La Paz, y con un doctorado en esa universidad española. Él tenía la capacidad, derecho y obligación legal y reglamentaria para realizar la conducta de él. En cuarto lugar, tenía la posición de garante del bien jurídico tutelado honor. En quinto lugar, el resultado producido se le debe imputar al omitente, al que hace esa omisión, Marlon Ronulfo Mora Jiménez, pues en definitiva la acción omitida por él era impedir las publicaciones ofensivas. No solo se hubiera reducido considerablemente el peligro de lesionar el honor del querellante, sino que lo hubiera eliminado totalmente. Ese fue el tipo de que con la referencia a Luis Alberto Monge, él en un zaguán dijo que era mejor que eso no estuviera. Simplemente lo que sirve es de prueba para ver que él tenía el mando y el poder para decir que se había que corregir algo o no. En sexto lugar, el dolo de Marlon Ronulfo se evidencia por el pleno conocimiento de la situación típica generadora del deber de actuar que él tenía. Deber de actuar no solo por la interpretación que podemos hacer del artículo 18 del Código Penal, el hecho punible puede ser realizado por acción o por omisión, no es como han planteado en la estrategia de defensa tanto el querellado como su prueba, que él no tenía nada que ver. Él era, a ver cómo se autodenominó, gestor de los programas que recibía. Oiga, ¿y dónde dejó el señor sus obligaciones legales y reglamentarias? ¿Y dónde dejó el señor el criterio de que los delitos pueden ser cometidos por omisión, y en este caso por omisión impropia? Por supuesto que aquí hay un detalle no analizado en la parte anterior de mis conclusiones, que tiene que ver con el artículo 19 en cuanto al tiempo del hecho punible. ¿Cuándo se dio la acción? La omisión de Marlon Ronulfo. El hecho se considera realizado en el momento de la acción o omisión, aun cuando sea otro el momento del resultado. ¿Cuándo se da el resultado? Cuando él permite la transmisión los días 5 y
29 de diciembre de 2017, 2 veces. Aquí vemos, por supuesto que no las voy a leer, simplemente es para recordar las 15 imputaciones que el programa que Marlon Rodulfo permitió que se transmitiera tiene expresiones como embarrado por los partidos, autoritarismo, saltarse los controles públicos para hacer una compra masiva de armas, declarar todo el trámite secreto de Estado para que nadie lo pudiera fiscalizar, exigir cambio de mano libre en el Código Penal, llegó con un desfile militar, casi hace un golpe de Estado en el 95, Figueres tuvo que cambiar los ministros de Seguridad y Justicia, ambos hermanos tienen grandes negocios, muchos cuestionables porque han tenido posesiones del Estado cuando trabajaban para el gobierno. Es un mentiroso, es un tipo mentiroso, no tiene propuestas reales, no tiene cómo construir soluciones, es manipulador, es vengativo, es populista de derecho y traficaba armas bajo secreto de Estado. Eso solo para refrescar las imputaciones. Aquí hay un aspecto que es esencial y bueno, hoy milagrosamente no vino don Mauricio Herrera, quien no conocía porque ha pasado mucho tiempo y realmente se me había borrado su imagen. Desde la noche del 15 de diciembre de 1995 en el Hotel Sula, en San Pedro de Sula, cuando este insolente era periodista de La Nación y me llamó 12 veces a mi habitación, al teléfono de mi habitación, para preguntarme si quería referirme a la censura de la Asamblea Legislativa. Curiosamente, cuando nos dimos cuenta que era él, por supuesto que lo critiqué, porque ya entiendo muy bien cuál es uno de los amigos asesores de la contraparte, el famoso Mauricio Herrera, del caso Herrera contra Costa Rica. Pero aquí hay una gran falacia y aprovecho también para subrayar una sutil, yo no diría amenaza, pero advertencia sutil que hizo el inquérito cuando declaró que iba a llevar este asunto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pues ahí estaba Mauricio Herrera, pero Mauricio Herrera lleva este asunto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de don Félix Cherboski, porque igual que a su servidor, él conoce persecutor y repugnante, más cuando fue ministro de Información del gobierno de Guillermo Solís, después de haber sido director del periódico Universidad, cuando fue embajador en Honduras y se postula para ser, óigase bien, el gran asesor en derechos humanos de la contraparte, relator de la OEA para la libertad de expresión por el ONU, ya no recuerdo. Basta leer los comentarios de todas las personalidades en aquel tiempo de importancia política cuando se le pusieron. También recuerdo cuando siendo Mauricio Herrera, el del gran caso de Herrera contra Costa Rica, ministro de Información de Guillermo Solís, que llegó con una bolsa de aguacates a Sopue para ridiculizar a todo el país con la crisis dalgarciana de los aguas. Bueno, entonces, ¿dónde está la trampa de invocar la resolución de la Corte Interamericana de Derechos sobre Mauricio Herrera contra Costa Rica? En que esa sentencia contra Herrera en La Nación, donde el querellante fue don Félix Cherboski, por la que le tuvieron que pagar 60 millones de colones, ciertamente fue anulada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque se violó la libertad de expresión. Mentira. Porque la Corte, ¿verdad? Echamos un poquito para atrás, La Nación le contrató a Mauricio Herrera, después lo echan por el comportamiento que tiene, pero La Nación también se defendía a una eminencia que fue presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, don Pedro Níquel. Pero don Pedro Níquel era un abogado de esos que cobran
en números de 6 cifras en dólares. Murió en el 2019. No sé si quedó siendo tan amigo de Mauricio Herrera para ir a cuestionar este fallo, si saliera favorable para este servidor. ¿Por qué se anuló esa sentencia y dónde está el truco de la invocación a textos extraídos arbitrariamente de ese fallo, con lo que ya también se había anunciado desde el fallido juicio anterior? Se anuló porque el Código Procesal Penal de Costa Rica no tenía doble instancia. De hecho, la reforma que promueve el garante ético del PAC, el magistrado entonces José Manuel Arroyo, para incluir la apelación en el proceso penal, es por orden de la Comisión de Derechos Humanos. Pero ahora nuestra legislación procesal penal tiene todos los requisitos que exigió la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces no hay tal. Estas publicaciones que hizo Mauricio Herrera en el 95 contra el señor Cherboski eran sencillamente deleznables. Perdón. Aquí también hay que dejar claro, o quiero dejar claro, que el intercrimen de ese video difamatorio publicado 2 veces con la autorización omisiva de Marlon Ronulfo surgió al calor de mi postulación como candidato a la presidencia de la República en el 2018. No fue al azar. De hecho, como nota bien muy curiosa, el Frente Amplio en esa ocasión sacó 16.000 votos y su servidor, a pesar de la masacre, sacó 209.000 votos. El Frente Amplio sacó 1 diputado y yo 4, que bueno, salieron buenos, pero no es el caso. La ideación de este crimen surgió entre varios y oscuros políticos de izquierda y amigos anónimos de esos partidos en la comunidad universitaria. O sea, para nadie es un secreto que había un gran nexo entre Guillermo Solís, el PAC y las autoridades de la UCR. Prueba, el inefable Mauricio Herrera, locutor, y Guillermo Solís, profesor de toda la vida en la UCR con muchos amigos, y lo hizo su ministro de Información. Después, por supuesto, que las relaciones del PAC con el rector Geni ponen a el señor Marlon Ronulfo Mora Jiménez como director del canal 15. Ahí, ¿qué sucede? Se ponen de acuerdo la izquierda universitaria, amiga del PAC, para hacer esta plataforma casi que como un crimen perfecto. Controlan la UCE, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica. La Federación tiene una representante del colegio universitario, el señor testigo Blanco Gamboa es fiscal del Frente Amplio, militante activo en la campaña del Frente Amplio, y logra que el Consejo, otra de las trampas de la defensa, autorice para que la FEUR haga un programa en Canal 15 con fondos propios. Eso es una falta de seriedad, porque los fondos de la FEUR no es que los ganan en rifas o en cuotas, los pagamos los contribuyentes. Decenas de millones de colones del presupuesto de la Universidad de la UCR. Entonces, aunque los fondos fueran de la UCR, también eran fondos públicos. Y vamos a ver cómo se utilizan bienes y fondos públicos para producir un programa en decenas para destruir mi reputación. Los actos preparatorios fueron realizados con finura y con la ayuda de técnicos y funcionarios del Canal 15. Lo reconoció el mismo el hombre que estaba en la cabina, los camarógrafos, ¿cómo se llama? El jefe de piso, el que pone los enchufes, el que prestaba el espacio, como él dijo, el set del Canal 15. O sea, que perfectamente el señor querellado pudo asistir alguna vez a ver la filmación, no porque él era un gestor, él era un gestor. La ejecución fue realizada con mucho tiempo y el SAT
producción y edición del libro digital referido. Vean cómo todos esos pedacitos de el rompecabezas de la defensa van cayendo. El único programa que no pudieron filmar en el set de Canal 15 fue el que ataca a Juan Diego Castro, porque estaban resentidos por el recado de San Juan sobre la referencia al expresidente Monge. El único programa que llegó 10 minutos antes de su publicación fue el de Juan Diego Castro. Pero miren qué mentira. Esa fue la primera publicación que no está querellada. La segunda publicación del martes tenía más de 24 horas de tiempo para revisarlo. Y la última publicación del sábado tuvieron 5 días para revisarlo. Miente el querellado cuando sostiene que no tuvo tiempo de revisarlo. Al contrario, eso demuestra su omisión. Tuvo 3 posibilidades de revisar el contenido de ese programa difamatorio. El ataque inicial al honor del querellante arranca de la cadena de cientos de difamaciones consumada el 5 y el 9 de diciembre de 2017, precisamente en la mitad de la campaña presidencial de Rastante. 2 meses y 2 días después de su inicio, que empezó el primero, eso empieza 4 meses antes del primer domingo de febrero, 3, 4, 5, de 3 de octubre de 2017, y 2 meses y 2 días después, y 2 meses menos, 2 días antes de las elecciones, en el momento en que este servidor estaba de primero en las encuestas de intención de voto. Miren qué curioso, ahí se concentra el Semanario Universidad, que ataca el día 6, con una prueba que ofrece la misma defensa, que es mucho más grave el contenido de esa publicación que el mismo contenido, de todas maneras atroz, de Suave un Toque en contra mía. Y las 3 publicaciones, 2 de las que están querelladas de Suave un Toque, que no quiso revisar ni cumplir con el deber del señor Marlon